Bendiciones con todos. Tema 58. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Y utilizamos Hechos capítulo 24, que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Como vimos en el capítulo 23, el tribuno de Jerusalén transfirió el caso de Pablo al gobernador Félix, que se encontraba en Cesarea. Pero antes de tratar el caso de Pablo, el gobernador quería que sus acusadores tuvieran también la oportunidad de expresarse. Miren lo que dice Hechos capítulo 23, versículos del 32 al 35. Y el día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. El gobernador no se dispuso a esperar a los acusadores porque eso era lo correcto y justo, como veremos más adelante. Él lo hizo para cuidarse de sus espaldas y también para ver qué beneficio podía obtener en el proceso. Ahora, ¿quién era Félix? Félix era el gobernador de Judea en el tiempo en que Pablo fue aprisionado en Jerusalén. Para entonces, Félix ya llevaba 10 años en ese puesto público y ya conocía bien la región y sus idiosincrasias. Seguramente el liderazgo religioso lo conocía bien a él también, y sabían que era corrupto y tirano. Se cree que él mandó a matar a un sumo sacerdote que se le opuso, al igual que a Santiago, el hermano de Jesús. Félix se casó con Drusila, que era la hija menor de Herodes Agripa I, quien aparece en Hechos capítulo 12. Herodes Agripa II era hermano de Drusila, ambos nietos de Herodes el Grande. Félix fue nombrado como gobernante por el emperador Claudio. Ante este gobernador Félix llevaban a Pablo para ser juzgado. Ahora, los acusadores de Pablo. Los acusadores de Pablo no pudieron llegar a Cesarea sino hasta casi una semana después, y la comitiva que se presentó era importante. Miren lo que dice Hechos 24:1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y le comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Quien tomó la palabra fue el orador Tertulo, a quien usaron como abogado por su don de palabra. Él comenzó elogiando al gobernador para ganarse su favor. Miren lo que dice Hechos 24, versículo del 2 al 8. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no por molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirman, diciendo ser así todo. A Pablo se le acusaba de lo siguiente: ser una plaga social, promoviendo sedición entre los judíos; ser cabecilla de la secta de los nazareos, judíos seguidores de Jesús; y de profanar el templo. Todas estas acusaciones tenían más que ver con temas judíos que con asuntos romanos.
Pero la razón por la que las autoridades romanas lo apresaron fue porque su presencia era causa de malestar entre los judíos y provocaba que reaccionaran violentamente, causando así desorden público. Lo que más les importaba a los romanos era mantener el orden social en todas las provincias del imperio a toda costa. Luego de adular al gobernador, el orador trató de convencer al gobernador que dejaría el asunto de Pablo en manos judías, en lugar de tratarlo en cortes romanas. Pero Dios tenía otros planes, y él quería llevar a Pablo a Roma. La defensa de Pablo. Luego de escuchar a los acusadores, llegó el turno de Pablo. Escuche lo que dice Hechos capítulo 24, versículos del 10 al 13. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que de ahora me acusan. Pablo comenzó su defensa aclarando que el propósito de su visita a Jerusalén fue para adorar a Dios en el templo. Él nunca buscó causar ningún conflicto ni disputa. De todo lo que le acusaban, lo único que podrían señalarle es ser parte del camino, la secta de judíos que creían en Jesús. Pablo aclaró que él seguía siendo judío, cumpliendo con la ley de Dios. La única diferencia es que él creía que Jesús era el Mesías. Esto lo explicó a continuación. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículo del 14 al 16. Pero por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Luego de explicar su postura religiosa, Pablo explicó lo que había llegado a hacer en Jerusalén. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículos 17 al 21. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahora, lejos de buscar conflicto, Pablo quería ayudar a los hermanos en Jerusalén. Él aclaró que no había hecho absolutamente nada malo ni incorrecto. Si lo acusaban de algo era falso y no podían probarlo. Al final, Pablo sacó de nuevo el tema de la resurrección de los muertos, que había sido el tema de controversia cuando lo llevaron ante el concilio de Jerusalén. Ahora, el gobernador Félix llevaba el tiempo suficiente en su puesto para conocer los asuntos de los judíos, pero antes de dar su veredicto final, él quería escuchar todavía a unos testigos más. ¿Qué dice Hechos 24, 22? Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Aunque Pablo tendría que quedarse bajo custodia, no se le quitaría completa libertad. Mira lo que dice Hechos 24, 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¡Qué maravilla! Cita privada. Félix pudo haberse desentendido de Pablo, pero
algo lo intrigó, o por lo menos a su esposa. Por eso, después del juicio formal, lo llamaron para una entrevista privada. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. A partir de este momento comenzó a cumplirse la última parte del llamado de Pablo, tal como Dios se lo reveló al profeta Ananías. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los principales de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les conviene que padezca por mi nombre. En los últimos años de vida de Pablo, él estuvo preso. Aunque eso suele ser como algo malo, en realidad era parte del plan de Dios, ya que eso fue lo que le permitió presentarse delante de los gobernantes y reyes. Si hubiera estado en libertad, lo más probable es que Pablo nunca hubiera podido tener acceso a ellos. Pero eso no fue la única ventaja de estar bajo arresto. En este periodo de su vida, Pablo tuvo el tiempo de escribir cartas que han beneficiado a todos los creyentes hasta el día de hoy. Además, su situación sirvió de ejemplo a los creyentes, dándoles ánimo y valor para compartir el evangelio. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Félix y su esposa escucharon con atención e interés a Pablo hablar sobre Jesús, pero hubo ciertos puntos en su discurso que incomodaron al gobernador. ¿Qué dice Hechos capítulo 24, versículo 25? Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no se caracterizaba por ser justo ni por tener dominio propio. Por lo tanto, es natural que él se sintiera incómodo al escuchar hablar de esos temas. El gobernador no tenía la conciencia limpia. Además, había otra oscura motivación en el corazón del gobernador que lo llevó a buscar a Pablo en privado. Miren lo que dice Hechos 24:26. Esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Corrupto, ¿no? El gobernador estaba acostumbrado a la corrupción y por ello estaba esperando a que Pablo o sus amigos le pagaran algo para liberarlo. Pero esto nunca ocurrió. No sabemos a exactitud, pero podría ser que sus enemigos sí lo hicieron porque Félix trató de quedar bien con ellos. Miren lo que dice Hechos 24:27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Durante 2 años estuvo preso Pablo en Cesarea y Félix no resolvió su caso. Pero hubo un cambio de gobierno que veremos ese tema en el siguiente video. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Pablo sigue predicando. Pablo, cuando está preso, aprovecha para escribir las cartas que hoy nos benefician, que hoy nos enseñan, que hoy nos instruyen acerca de Dios, que hoy nos instruyen cómo debe ser la iglesia. Y eso es maravilloso. Como hemos dicho en los videos anteriores, hoy el Señor necesita hombres como Pablo, mujeres también, consagradas, consagrados,
que con poder lleven tu palabra, Señor. Que el recorrido de su palabra no se tenga aún, que haya problemas, aunque haya acusaciones, aunque haya cárceles. Y Dios siempre va a dar la oportunidad para que prediquemos, estemos en libertad o estemos encarcelados. En todos los lugares hay personas que necesitan de Cristo. Y a usted y a mí. Y el Señor nos está llamando a que eso hagamos. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, y para que lo pueda hacer de la manera correcta, convertirse mañana en un gran predicador, aquí le presentamos la oración de fe. Para que usted acepte a Cristo. Para que usted se convierta en un hijo de Dios, así como lo hizo Pablo. Y se convirtió en un gran predicador. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Lo hizo? Ahora tiene que leer la palabra, estudiarla, ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica hay que predicarla, orar. Y en las oraciones pedir la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que se derrama en cada uno de nosotros para poder predicar con poder la palabra. Y venga a la iglesia, que ahí tenemos una variedad de temas para seguir aprendiendo y prepararnos para predicar la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cada día nos enseñas, cada día aprendemos. Y estamos aprendiendo en el libro de los Hechos, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hay una urgencia de predicar tu palabra. Hay una necesidad de llevar esta noticia de que hay un Salvador, que ese Salvador padeció, que ese Salvador murió en una cruz, que ese Salvador resucitó, que ese Salvador es el Señor Jesucristo, para que las personas se conviertan, porque necesita haber una conversión, necesita haber un avivamiento, porque el mundo está mal, el mundo está en decadencia, el mundo está perdido. Entonces necesitamos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Que derrames ese amor de Dios en nosotros, que derrames tu poder en nosotros, Señor, que gobiernes nuestra vida, Señor, y nos lleves a predicar la palabra de Dios en todo lugar. Bendice a la iglesia, bendice a la familia, bendice a todos los que escuchan la palabra de Dios. Que este escuchar de la palabra de Dios traiga una cosecha enorme, traiga un avivamiento enorme para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Y te damos las gracias y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.